los maestros se encontraban estos problemas que encontramos nosotros, decían siempre en la ilustración. Cuando al maestro, a Buda, le preguntaban, Señor, ¿cómo es posible esto? El Buda respondía con una metáfora. Y decía, imagínense en un hombre que está en medio del bosque y por algún lugar le cae una flecha y se le clava en la espalda y cae herido. Cuando lo vienen a socorrer a ese hombre, ¿qué creen que ese hombre quiere saber? ¿De qué material está hecha la flecha? ¿Quién la arrojó? ¿Cuál era la dirección del viento? No, ese hombre quiere salvarse. Así es. Bueno, ustedes primero sálvense y después pregunten. Esa era básicamente la respuesta que daban estos pensadores. No respondían nunca nada. Exacto. ¿Con qué leyes morales y éticas se rige el karma? El problema que tenemos es que tenemos acción buena o mala y no tenemos sujeto de acción. Ahí está. Porque si esto fuera así y mis dharmas van naciendo y muriendo todo el tiempo, yo no sería el mismo que esta mañana, a no ser por la memoria. Eso, yo le pregunté la verdad. Entonces yo podría saltar el banco a la mañana y a la noche me viene a buscar la policía y diría, no, yo no fui. Fue el otro. ¿Se entiende? No tenemos sujeto de acción, pero tenemos consecuencia kármica. Esos son los grandes problemas que no pudo responder el budismo. Permiso, profesor. Y entonces, ¿por qué? Bueno, una explicación, ¿no? Ellos lo dicen de su manera. ¿Por qué entonces hay alguien que tiene que salir de la cadena de reencarnación, ¿no? Y terminar que una cosa siga con la otra? ¿Cuál es el objetivo del pobre otro desgraciado último que va a tener que hacer todo el esfuerzo para dejarse caer en lo que pasa es que bueno, el ideal es que va a llegar una instancia en la cual el sujeto, si bien va a ser siempre una consecuencia de esos dharmas pasados, al extinguir su cadena kármica en otras vidas, cada vida va a tener más ventaja para llegar a esa iluminación. Bueno, pero si decimos que puede volver hacia atrás, encarnar hacia atrás. No es que puede encarnar hacia reencarnar, atrás, digo, en otra cosa que no sea un humano. Pero puede encarnar en un animal, en un insecto o en una planta. Sí, ya no sabe. Uno dice que sí o que no, pero les digo Entonces hay un último que no sé por qué razón exótica es el que va a tener que hacer todo el trabajo para salir de la cadena. Como hizo el Siddhartha, que se iluminó, llegó al Nirvana y llegó a la comprensión del vacío absoluto de los dharmas. Ese es el Nirvana. El vacío absoluto. Cualquier religión, sea en un contexto social, político, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien pareciera ser que la heterodoxia del budismo con respecto al brahmanismo es muy grande, en este aspecto no es en lo más mínimo heterodoxo. Quiero decir con esto, la teoría de la reencarnación justifica las castas también. Entonces, de alguna manera es decir, bueno, ok, yo pateo el tablero, pero pateo el tablero de 2 patas, no de las 4, porque al fin y al cabo, no sé, el pobre Siddhartha se tiene que seguir despertando todos los días. Lo que quiero decir con esto, por ahí era más importante conservar el statu quo de la existencia de la reencarnación y de la consecuencia, buena o mala, de nuestras acciones, que realmente modificar todo de cuajo. Y entonces lo justificamos como podemos, digamos. Sí, a mí me parece que alguna mente brillante dentro del budismo, no sé si fue el mismo Buda o alguno de sus discípulos, tuvo la genialidad de negar el yo. Entonces ahí creó todos los problemas. ¿Sí? Y como Buda no escribió nada, se empezó a especular acerca de qué dijo, qué no dijo, y esto se basó básicamente en recuerdos de personas que han estado vivas cuando lo vieron, ¿no? Bueno, y ahí se crea toda esta cadena especulativa. Pero esta idea de que el yo no existe, que somos un conjunto de agregados causales que van sosteniendo el karma de la reencarnación, como línea matriz se van a tener en todo el budismo. ¿Sí? Después se van a agregar una serie de elementos sincréticos de otras culturas, ¿no? Perdón, ¿y tendrán una cosa en Occidente? Como que eso fuera, digamos, una carga inconsciente para nosotros, lo que es el inconsciente para Occidente, todos los dharmas que vamos... Y lo que pasa es que la ignorancia para ellos es estar inconsciente de la verdadera realidad, sí, en la cual empezamos a darnos cuenta, despertarnos
de cuál es la verdadera realidad, vamos abandonando la parte fugaz de esta existencia. Y vamos llegando a la verdadera realidad, que es la no existencia. ¿Sí? Y eso se logra mediante la meditación. Y la meditación sería rito después. ¿Sí? Es lo mismo que si acá arriba ponemos, no sé, 4 o 5 velas encendidas, ¿sí? O encendemos la primera, esperamos que esa se consuma, y con esa llama prendemos la segunda, bueno, esperamos que se consuma, y así sucesivamente. Lo único que ata a esas velas unas con otras es básicamente esa misma sustancia que se va dando, pero esa sustancia es vacía, no es el alma. ¿Qué podrían haber explicado con el alma? Listo. Se hubieran evitado muchos problemas, y nos hubieran evitado a nosotros también pensar en esto. Y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, sería así. Es así. Vamos a entender esto, sí. ¿La escuela radianica acepta la teoría ontológica de los dharmas? La escuela medianica lo que va a decir es que todo es la mente. Todo es la mente, y que no se puede hablar de un ser y un no ser. Toma un camino medio. Pero eso va a tener mucha incidencia en la parte religiosa. La escuela medianica y Yogacara son del siglo II de la era cristiana. Todavía no llegamos ahí. Estamos en esta lucha entre conservadores y otros más liberales, ¿no? Estamos básicamente en la idea de los Sautrantikas, que leían los sutras a través de esta interpretación, ¿sí? De los Vairāgīkas, que eran aquellos que trataban de especular acerca del recuerdo de lo que dijo su maestro. Ambas corrientes van a pensar esto, ¿sí? Y van a conformar el camino Theravada o Hinayana primitivo. ¿Ah? Sí. Vamos a... ¿Queda más o menos claro esto? Sí. ¿Podría repetir los 5 elementos agregados al cuerpo, mente, sensaciones, sentido y? Cuerpo, mente, sensaciones, conciencia. A conciencia. Sí. Los 5 skandhas. De los 5 escándalos, el único que no se transmite es el de la mente, digamos. La mente, porque después se transmite La mente, Bueno, la madhyamika, como preguntaba el señor, va a hablar de que todo es mente. Pero ojo, no esta mente nuestra, sino la Buddhacita, es decir, la mente de Buda. Pero ya va a ser una especulación más religiosa. Y yo diría más completa. Más. El budismo necesitó completarse básicamente con la experiencia religiosa y con lo sagrado, necesitó recuperarlo para que le puedan cerrar algunas cosas y para sobrevivir. Porque este budismo no tiene mucha vida por sí solo, ¿no? Entonces, bueno, la gente va a necesitar volver a lo conocido, volver al rito, volver a las formas, y en base a eso sostener su identidad. Eso, la identidad. Y su esperanza para el futuro, porque básicamente lo que todos queremos es salvarnos, trascender, en definitiva es eso, ¿no? Aunque los budistas digan que no. Vamos a estudiar esto mismo, pero lo vamos a proyectar ahora en las 4 nobles verdades. ¿Se acuerdan que la clase pasada analizamos 4 nobles verdades, que fue el descubrimiento gnóstico que tuvo el Siddhartha en su iluminación, bajo aquella higuera? ¿Se acuerdan? Que primero peleó con un demonio mental, y después descubrió estas 4 nobles verdades. Vamos a repasarlas. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la primera noble La verdad? primera noble verdad es que la vida es sufrimiento. La vida es sufrimiento. La segunda, Que el sufrimiento nace del deseo. del deseo. La tercera, Cesando el deseo, se deja de sufrir. cesando el deseo, cesa el sufrimiento. Y la cuarta, No puedo tener Las el 8 deseo, caminos. el camino óctuple. Por el camino óctuple, que es un camino de conocimiento, de ética y de contemplación, se llega a esta verdad última de vacío, y por lo tanto se alcanza el estado original, que es el nirvana. Eso es sabio. Bueno, la primera noble verdad era dukkha. ¿Se acuerdan? Dukkha. La vida es dolorosa. Tal cual. El dolor viene básicamente de la idea de que tenemos dolor, ¿por qué? Porque la realidad es impermanente.
es insustancial, es vacía, ¿sí? Y yo sufro porque deseo que no sea vacía. Deseo existir, deseo tener placer, ¿sí? Mi mente se apega a las cosas que yo considero fundamentales, ¿sí? Pero esas cosas que yo considero fundamentales, como puede ser el dinero, la pareja, la fama, ese tipo de cosas, la salud, terminan perdiéndose, porque todo es impermanente. Y si yo me apego a esas cosas impermanentes, sufro, ¿sí? Por lo tanto, la primera verdad y la segunda están relacionadas de manera causal, es decir, samudaya. ¿De acuerdo? Samudaya. ¿Sí? Deseo, tengo sed de existir, tengo sed de vivir, tengo sed de placeres, y esas cosas son impermanentes. ¿Sí? Por lo tanto, sufro. ¿Sí? ¿Por qué son impermanentes? Porque son vacías. Porque Es una cadena dármica y yo creo que soy un yo como sujeto para vivir justamente esos placeres y placeres. Claro, El budismo trata de salir de la cadena de lo que place, lo que no nos place, para llegar a ese camino medio. Ese camino que es la realidad, la verdadera realidad que no podemos ver. Porque la verdad es que el deseo corresponde a un ego. El deseo corresponde a un ego y el deseo mismo es impermanente, porque eso decía Schopenhauer, ¿no? Cuando uno esa es la desea, ignorancia que... claro, yo deseo obtener cierta cosa y cuando la obtengo, si llego a obtenerla, inmediatamente se me pulsiona otro deseo hacia otra cosa, ¿sí? Y por lo tanto entro en una cadena en la cual termino en sufrimiento. Bueno, entonces, dolor, sufrimiento, pero más que nada se refiere a la impermanencia. Deseo que las cosas sean permanentes y no lo son. Cuando no tengo lo que deseo, sufro. ¿Cómo puedo hacer para dejar de sufrir? Recuerden que esta es la primera, ¿verdad? Noble verdad, esta es la segunda. Ahora vamos a ver la tercera. La tercera es Nirodha. 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 Recuerden que Nir viene de la raíz nirvana, pero acá no es extinción, sino es detención. Me detengo. ¿Qué detengo? Detengo el deseo. Uno dice fácil, pero ¿cómo detiene el deseo? Bueno, lo detiene mediante la cuarta noble verdad, que es la maga, es decir, el camino. La maga, camino. Y el camino es un camino óctuple. El óctuple sendero. Camino óctuple. El símbolo de Shiva, ¿se acuerdan? El símbolo del Ashta Yuga. Óctuple. Que es un camino en el cual el sujeto tiene que lograr una buena conducta para sí mismo, para la sociedad, un habla verdadera, habla recta, tiene que lograr medios de conocimiento, ¿sí?, correctos, y la conducta y los conocimientos de alguna manera tiene que sostenerlos con un sistema meditativo. Y acá entra en juego, aún en el budismo primitivo, el ritual. Todo rito es un acto con el cuerpo y la meditación es un rito. Y este rito está sostenido con un mito, y ese mito es el Buda sentado debajo de la higuera donde alcanza su viaje interior. ¿Se entiende en esta cadena de símbolos que en realidad recuperan de alguna manera lo sagrado? Que van a abonar el terreno para que después el budismo mahayana claramente se transforme en un sistema adoratorio, un sistema cultural. ¿Sí? Porque si todo eso, porque el tema central acá es no ego y la impermanencia, pero yo digo que si no hay un rito, ¿cómo se puede lograr llegar a darse cuenta de eso? Así que siempre tiene que haber un rito.
Porque por pensar yo no soy el ego, yo no estoy es impermanente, hay Claro, algo lo que que pasa es que tenemos que tenemos hacer un que- rito donde volcamos. que tenemos que leer la meditación como rito y no solamente como una psicotécnica más. Claro. Es el error que se comete aquí en Occidente, ¿no? El resto tiene Es un ritual oriental que lo adaptamos acá en Occidente con otras construcciones de pensamiento, pero termina siendo lo mismo. Sin rito no llegamos a nada. El sistema meditativo del budismo lo va a tomar del yoga, claramente. ¿Sí? El yoga de Patanjali, ¿sí? Que es los Yoga Sutras o el Ashta Yoga, va a hablar también de 3 niveles de la meditación. Por ejemplo, va a hablar de, esto es sánscrito, ¿sí? Va a hablar de dharana. Dharana, primer nivel de meditación. Dharana. ¿Qué significa dharana? Dominar los sentidos. Dominar los sentidos. Dominar lo que veo, lo que hablo, lo que toco, lo que escucho. ¿Sí? No solo dominar el cuerpo, sino dominar los sentidos. El segundo nivel de meditación, esto es en el yoga, yoga sánscrito, es el dhyana. Dhyana. ¿Dhyana qué es? Es pensar en un objeto, la concentración en un objeto. Yo me concentro en el vaso y solamente pienso en el vaso. ¿Sí? Tenemos un centro y un fondo. Y vamos ejercitando nuestra mente de fondo, centro, centro, fondo. Es la lógica del mandala. Tenemos un centro, un coágulo. ¿Sí? Entonces nuestra mente se ejercita a través de o pensar en el punto o pensar en el fondo o en el perímetro. Concentrarnos, ¿sí?, en un objeto. Que mitológicamente para la India el punto es Brahma, el perímetro es Vishnu y el retorno al punto es Shiva. Por lo tanto, mientras observo el punto, observo el perímetro y vuelvo al punto, estoy creando el mundo, conservándolo y destruyéndolo. Los mitos tienen una función en la India de explicar paradigmas mentales, paradigmas psicológicos. Eso lo hace tan atractivo para nosotros. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, esto, el dominio de la atención, es dhyana. Para que finalmente el yoga pase al otro nivel de meditación, que es samadhi. ¿Qué es el samadhi? Meditación sin el objeto, estar sobre el objeto. Samadhi, estar sobre el objeto. ¿Sí? Esto es prajñata y esto es asamprajñata. ¿Sí? Con objeto, sin objeto. Es decir, ya anulo el mandala. Pero está con el objeto del samadhi. Sin el objeto. Sin el objeto, claro. Objeto, Concentración. sin objeto. Es un paso más avanzado del segundo paso, ¿no? Claro. ¿Y a dónde se llega según el yoga? Con esto a la moksha. Liberación. Sigo abajo en primer lugar, o lo que ellos llaman la Liberación. Keivalya. Cuarto. El chakra de arriba. Keivalya, liberación. ¿Sí? Keivalya, liberación. Es el cuarto, ¿es? Es, digamos, una consecuencia. Son 3 niveles. Keivalya, ¿sí? Y después es la fusión de Brahman Atman. Es decir, llego al origen. Rompo la cadena de muertes y liberación y de esa manera me salvo. O vuelvo al origen, a esa nada o ese todo de lo que soy parte y no me doy cuenta. Esa cadena se da como un proceso de calcinación. Claro, ahora lo vamos a ver en el budismo, porque el budismo, ¿qué va a decir en el camino octuple? Para esta estructura va a decir esfuerzo recto, esfuerzo recto, esfuerzo recto, o samatha, samatha, esfuerzo recto. Acá no hay ningún Dios, yo llego a través del esfuerzo mío, no hay un don, no hay una gracia.
en mi propio esfuerzo, mi propia voluntad. ¿Sí? Samatha. Dhyana, que los niveles son los mismos, ¿eh? Sati, Pati, Hara. Sati, Pati, Hara. ¿Sí? Esfuerzo recto, ¿sí? Visión recta, y finalmente la última, que corresponde a Shamadhi, que como río tengo lugar, es el Vipassana. ¿Sí? Shamadhi, Vipassana, tan conocido acá en Occidente. ¿Para qué? Para llegar a Kaivalya, que se logra mediante otros 4 niveles menores de meditación. Y acá tenemos claramente el rito. ¿Queda más o menos claro? Sí. ¿Cómo se llama esto? Vipassana, doble S. Tenemos claramente el rito. ¿Qué hace la persona cuando practica el Vipassana en Oriente? Bueno, practico. Es un acto mágico. Tiene que hacer el yogín o el budista un círculo en la tierra, círculo mágico, o un círculo. Y sobre el círculo tiene que plantear los 4 niveles del cosmos: el este, el oeste, el norte y el sur. Cada uno de estos niveles o de estos puntos cardinales, el yogín se sienta primero mirando al este, después mirando al norte, después mirando al oeste y después al sur. Esos son los 4 jhanas o los 4 dhyanas. En cada línea meditativa el sujeto va adquiriendo cualidades como tranquilidad, bondad, misericordia y luego desapego absoluto. Para lograr el desapego absoluto tiene que ser una meditación que es visualizar su propio cuerpo fuera del círculo mágico. Tiene que imaginar su cuerpo tal cual es y luego tiene que imaginar que ese cuerpo va pasando la cadena de Dharma sobre él. Es decir, que como si fuera una película va envejeciendo, ¿sí? Fallece, se inflama el cadáver, salen los líquidos cadavéricos, se convierte en un esqueleto y se deshace en la tierra. Esa es la muerte del yo. Qué alegría. Y después, con la misma imaginación, tiene que de ese polvo construir su esqueleto, construir sus órganos, construir su persona, y luego esa persona tiene que llegar a ingresar a su propio cuerpo. Perdón, ¿esa meditación quién hace? Los budistas, primitivos. ¿Cuál, los primitivos? Claro, también se ¿O los hace... tibetanos? Los tibetanos también heredaron esto. ¿Por qué? Porque esto es un rito tántrico. Sí. Claramente tántrico. Estos son los 4 niveles de meditación. Cuando vean un cartel por la calle que diga hagan Vipassana, saben lo que es, ¿no? No creo que hagan esto, pero es un ritual que tiene que ver con esa visualización o ese desdoblamiento del cuerpo en un sentido imaginativo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se llega a esto, se llega al nirvana. Al nirvana. Bueno, pero dicen que si uno no llega de vuelta se pierde, no sé cómo es. Espere. Se me fue el budismo. El budismo tibetano. ¿Qué es el nirvana? Bueno, acá tenemos también un grave problema de definición. La palabra nirvana es una palabra que viene del sánscrito, que ya lo utilizaban los yogis. La palabra nir, ¿se acuerdan de niroda? ¿Sí? Cesación. Bueno, quiere decir algo que se deshace. Equivale a nuestro prefijo des. Deshacer, desvestir, ¿sí? Desestructurar, hacer algo para atrás, una regresión. Y la palabra van, ¿sí? Como cuerpo, como núcleo de la palabra, quiere decir justamente lo que se lleva al vacío, o lo que no es, o lo que también se deshace. O sea que es una noble negación. Es lo mismo que yo diga en castellano la no nada.
Estoy haciendo una doble negación. No nada. Este lenguaje, que es una aporía, porque no tiene sentido en sí mismo, es lo que se conoce como lenguaje místico o lenguaje apofático. No puedo decir lo que Dios es, entonces digo lo que Dios no es. ¿Sí? Se llama lenguaje negativo, se utiliza mucho en mística, lenguaje místico. Los Upanishads están llenos de este tipo de negaciones, como también la mística cristiana o la mística sufí. Lean poesía sufí y van a dar cuenta cómo ellos niegan las cualidades de Alá, por ejemplo, de Dios, ¿sí? Porque no pueden decir lo que es. Bueno, entonces el nirvana sería una negación porque es la verdadera naturaleza del vacío, es la verdadera condición de tal. Algunos autores, como Ismael Quiles, un pensador argentino, católico, que se dedicó a los estudios orientales, él explicaba el nirvana como una experiencia mística. Claro, era cristiano y la relacionaba con la experiencia de Cristo, aunque en este caso no era Cristo, sino que era una vacuidad. Sin embargo, Suzuki, un budista zen, hay que leer a Suzuki, tiene muy buenos ensayos, D.T. Suzuki. Suzuki lo que dice que no es una experiencia mística, no se puede hablar de experiencia mística en el nirvana, porque el nirvana es justamente un vacío absoluto o una realidad tal cual es. Si yo hablo de experiencia mística, le estoy dando una cualidad, y el nirvana no la tiene. Hay pensadores que hablan de nirvana positivo y nirvana negativo. Nirvana negativo es justamente todo lo que es salir de la existencia, y nirvana positivo es paz, salud, bienestar, sanación. Bueno, si yo estoy en lo positivo o lo negativo del nirvana, no hay nirvana. Estoy siempre en la conciencia explicando el nirvana. Porque cuando yo puedo explicar el nirvana, directamente lo voy a estar viviendo y no tiene sentido que lo explique. Es aquí donde las palabras sobran. ¿Sí? Entonces el nirvana es la condición de la realidad pura, y por lo tanto siempre que pensemos en la nirvana no será nirvana. Si yo tengo conciencia de que hay una conciencia cósmica, no estoy en esa conciencia cósmica, porque hay un sujeto que piensa y un objeto pensado. ¿Sí? Estar en la conciencia cósmica es no pensar, porque se es. Bueno, en esa corriente se habla de la palabra nirvana. ¿Queda más o menos claro? Bueno, vamos a hablar, para terminar, vamos a explicar un poquito el mandala y vamos a ver que hay sobre el mandala diferentes tipos de nirvana. Mucha información, ¿no? Hay diferentes tipos de nirvana. A ver, ¿tengo otro color? Los budistas plantean algo así, ¿no? Plantean un mandala sobre un cuadrado. ¿Se ve esto? Sí. ¿O prefieren el negro? El cuadrado es un estado físico y el círculo es un estado psicológico. Sobre el mandala, la mitología budista va a plantear diferentes bodhisattvas o diferentes budas. Por ejemplo, el Buda del este va a ser un bodhisattva o una representación que tiene el nombre de Aksobhya. Aksobhya. Muy bien. Es una representación que difiere de los otros budas porque tiene distintas posturas con la mano, llamadas mudras. ¿Llamada? Mudras. Ah, muy bien. Aksobhya es el que entra en el camino de la iluminación. Es el que tiene la crisis que tuvo el Siddhartha cuando vio a su hijo nacer, o vio un hombre muerto, o un hombre enfermo. Es aquel que toma conciencia de que esta no es la verdadera realidad, pero todavía no sabe cuál es esa realidad verdadera. Va en camino a buscarla. El camino del este que hace este buscador espiritual es el mismo que hizo el Siddhartha cuando fue a buscar a otros maestros espirituales y finalmente ninguno le satisfizo y se puso a la postura del norte. En el norte tenemos un bodhisattva que se conoce como Amoghashiri. Son como santos.
Son nombres difíciles, pero imagínense que hablemos de San Jorge, San Bartolomé, algo así. No le veo nada. Ah, no. Este Amoghayidi es el que tuvo el nirvana de Buda, es decir, el nirvana consciente. Es perfectamente un humano, y el humano, con su propio esfuerzo, alcanza la santidad, el Arhanat. Arhanat, ¿se acuerdan? Es decir, budismo Theravada, budismo hinayana. El Arhanat puede volver a la tierra, en ese caso sería un bodhisattva, camino Mahayana, pero no lo hace, sino que va hacia el oeste y se encuentra con el bodhisattva del oeste, Amitabha. Ah, mirá bien. Amitabha. Que Amitabha tiene una serie de chakras donde su corazón es otro Buda llamado Avalokiteshvara, que es el Buda del corazón, que se compara también con el Sagrado Corazón de Cristo, ¿no? La iconografía. Amitabha, ¿qué es? Es el nirvana inconsciente. Es cuando el sujeto se retira a una montaña, a un templo o a un monasterio a meditar. Se aleja del mundo. Este Arhanat se aleja del mundo. Si retornara, sería un bodhisattva. Tiene la iluminación, pero se queda en la tierra para ayudar a los mortales. Tiene un estatus ontológico diferente. Ya es un tipo de Dios. ¿Eh? ¿Y qué pasa con el sur? Bueno, el sur va a estar gobernado por un Buda mágico, que es el Buda Ratmasambhava. Recuerden a este Buda. ¿Por qué? Porque este Buda, o este personaje, va a ser un misionero que va a ingresar el budismo al Tíbet. Legendario. Ratmasambhava se está refiriendo a la iluminación que tiene un sujeto después de la muerte. Los budistas lo van a trabajar, es decir, el perinirvana, el nirvana post-mortem. Por lo tanto, tanto el Buda que está en Amitabha como el que está en Aksobhya, todos terminarán en Ratmasambhava. La diferencia es que el Arhanat saldrá de la cadena o del círculo del samsara. En cambio, el otro bodhisattva retornará en una rueda de reencarnaciones, no porque lo necesite, sino para ayudar al mundo, por la misericordia. Y en el centro tenemos a otro Buda, que es Vairocana, que es el Buda de todos los Budas. Entonces acá tenemos los tres tipos de nirvana. Nirvana consciente, nirvana inconsciente, y acá tenemos el perinirvana o nirvana post-mortem. Esto lo va a trabajar el budismo con el tema de la luz clara. Ya lo veremos en la clase que viene. De todos modos, recuerden esto porque vamos a volver ahora la próxima con el camino Mahayana. ¿Por qué? Porque esto será un modelo de la mente. ¿Vieron como los modelos de la mente que tenía Freud, Lacan, Jung, esos diagramas que hacían? Una topología. Claro, como una topología. Los mandalas van a ser modelos de la mente. Y estos budas van a ser budas terroríficos o budas muy misericordiosos. Van a tener que ver con nuestra propia naturaleza psíquica. ¿Nuestra propia naturaleza? Psíquica. ¿Para qué? Para que a partir ahora de la religión, la adoración, el rito, el sacrificio, hasta el sacrificio humano, el sujeto pueda llegar al nirvana. Pero eso quedará para la próxima. ¿Alguna pregunta? El Buda Ratmasambhava. Hay un caso de reencarnación con todos los atributos. Hay quienes reencargan todos sus atributos para volver a enseñar ¿Usted cree la las reencarnación? distintas reencarnaciones. ¿Usted cree la reencarnación? No. Es un mito. Ah, Perdón si alguien cree, a lo mejor pasa. claro, quiere decir que tiene su... Sí, igual el gobierno de China le prohibió a los tibetanos reencarnar por decreto. ¿Está bien? ¿Ya prohibieron? El gobierno chino prohibió a los tibetanos reencarnar. A no ser que tenga el permiso del Estado. Ah, no, el mundo está un poco loco, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tengo un libro para aquellos que quieran. Ay, qué Bueno, y ¿Puedo hacer una nos vemos pregunta, entonces profesor? el lunes próximo. Gracias por venir. Perdón, le puse una pregunta, profesor. Sí. El samadhi se supone que es algo trascendente, ¿no? Sí. Samadhi, cuando llegamos al samadhi.
¿no? No es una concentración en un punto, samadhi, es trascender ya un poco nuestra propia naturaleza y llegar al nirvana, ¿no? Porque puede ser hasta un principio para el nirvana, ¿o no? Sí, también. Bueno, no, le digo por esto. Tengo solamente dos. Está en curso, ¿no? Todo lo